tardes, niña. El área de un cuadrado cuyos lados miden 100 kilómetros. Hay veces que en llaqtakunapi, en provincia kunapi, distrito kunapi, autoridad kunapi liyachaq castellano rimaq. Simana ñoqa yachasaqchu liyta ni castellano rimayta. Imaynataq ima acuerdotapas o imatapas gestionayman o parlayman imaynataq. Chay autoridad kunapas o castellano yachaqkunaqa mana atiymanchu. Bueno, munani aswan más allin educación gananta, allin yachay munanta, ¿no? Chaynapi allin yachayniq kaspan quizás mana ñuqayku hina kayna chakrakunapi sufrinmanchu de repente. Bueno, imallatapas yachaspanqa vidanta pasakunmanku kikinkumanta mana. Nosotros queríamos que nuestros niños que aprendan más que nada en castellano, porque ya así hablando en quechua parece que van a llevar el mismo destino que nosotros tenemos. Estamos hablando sobre educación bilingüe. Sabemos que esta estructura curricular básica es un instrumento homogéneo para todo el país, pero sabemos también que el país no está formado solamente por una sola cultura homogénea. Por ejemplo, yo había recorrido por la selva también y trabajé con así niños ashaninkas, ¿no? Y también donde trabajo acá también es quechua, entonces he visto que los niños se desarrollan más rápido, aprenden a leer, a escribir con lo que es quechua, ¿no? Hacer que ningún niño se avergüence de sus padres, que ningún analfabeto no diga, sí, pues quisiera siquiera aprender a firmar, como si eso cambiaría su vida. Eso no cambia, es mentira que nos está cambiando. Cuestionar que realmente no queremos ser como nuestros padres. Es tan doloroso escuchar a muchos padres que ellos declaran, yo creo que lo declaran porque el contexto le obliga, le mando a mis hijos a la escuela para que yo no sea como yo. Qué lástima, cuando mi mamá me diría para que ya no seas como yo, le digo, mamá, yo quiero ser como tú. Yo encuentro en ti mucho valor, mucho entusiasmo, yo encuentro en ti tantas cosas, tanta fortaleza que no me da la escuela, no me da la universidad. Los padres de familia dicen, ¿para qué van a enseñar quechua si nosotros ya sabemos? Es que están entendiendo que la educación bilingüe es la enseñanza del quechua y no es una enseñanza en quechua. Y lo que queremos es un trabajo en la escuela de contenidos curriculares propiamente que corresponden a la vida que nosotros llevamos, desarrollarlos en quechua. Bueno, en realidad yo pienso que tendría esta modalidad mucho éxito si el Estado primero asumiera como política de Estado, no como política de gobierno, esta modalidad. Y que así como se nos obliga a aprender el castellano, inclusive en las comunidades quechua hablantes, se obligara a aprender y estudiar el quechua en todos los espacios escolares, inclusive en Miraflores y San Isidro. El proyecto de educación bilingüe se concibe a partir de unas reuniones que desarrollábamos los profesionales andobailinos auspiciados por Mark Williams y Liv Delanoy, dos belgas que en realidad se identificaron mucho con andobailas, y en uno de esos jueves tratamos el libro Nosotros los Maestros de Arguedas. Entonces descubrimos el método cultural para la educación en comunidades rurales que ya lo había concebido Arguedas. Pachamama, Taita José María Arguedas, salud. Un pueblo, una nación se debe educar en la lengua que habla. Si no, ¿de qué educación vamos a hablar? ¿De qué creatividad? He aprendido a leer y escribir recién a los 11 años. A esa edad recién me he dado cuenta que esa letra tenía sonido.
en primer grado, segundo grado, tercer grado. En ello, la verdad, estaba casi tal vez como obligado a estar en la escuela, más temblando para que el profesor no me diga, a ver tú sal a leer, a ver tú háblame alguna cosa. No solamente pedía a Dios, pedía tal vez a otras vírgenes para que realmente el profesor no me pregunte algo. Entonces había que formarse también como maestro intercultural bilingüe, y para que ya tanta gente no pase como yo. Chiripipas. 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 Muy bien. ¿Y dónde está? Efraín. Cuando llegué con educación bilingüe a Churubamba, es que vi niños que no leían, niños que solamente deletreaban, porque lamentablemente toda la parte oral, toda la explicación se da en quechua, y la parte escrita se da en castellano. Una incoherencia entre la oralidad y la parte escrita. Pero en toda esta realidad solamente mi escuelita donde laboro es una escuela de educación bilingüe intercultural, y todo el resto no lo es. Y mis niños todavía algunos siguen sufriendo pues, esta exclusión, esta marginación, y me da mucha pena todavía. Yo tengo 40 días en la gestión. Vengo de una formación bilingüe, accedo a este cargo, y desde aquí también estamos propulsando la educación bilingüe. Hacer educación bilingüe no simplemente es leer y escribir en quechua. Es leer y escribir en quechua, pero también apropiarse de una segunda lengua, que es el castellano. Yo tengo que armar mi propia planificación lingüística. O sea, separar los días para trabajar lo que es una segunda lengua y la lengua materna. Todos vamos a cerrar los cuadernos. No. ¿Dónde está? Arriba, la ¿Dónde? ¿Qué cosa es esto? Izquierda. ¿Y esto? Derecha. ¿A dónde voy a llevar mi bastoncito? Derecha. ¿Acá? Sí. ¿Qué cosa hay ahí? Niños. A ver, niños, ¿ya? Niños, ya voy a sacarlo. ¿Quién dice allá? Cuando llegué con educación bilingüe a Churubamba, la escuela tenía 50 años de vida. De los 50 años de vida, no había ni un egresado de la secundaria. Me doy cuenta de que ahora hay más estudiantes en el nivel secundario, ¿no? Para ser diputado o senador, se requiere gozar del concepto de una probidad incorruptible. De acuerdo a la información de los profesores con quien converso, porque no dicto clases yo, dicen que en comparación al centro educativo de aquí de Pacuche, que no está en bilingüe, el rendimiento académico es menos de los alumnos de bilingüe que de lo que no es. Aquí lo que está ocurriendo es que no hay una ligación entre la primaria y la secundaria. O sea, no hay una secuencialidad, puesto de que en primaria están trabajando con EBI y en secundaria ya no. Creo que todo proceso tiene que llegar hasta el final. Si se interrumpe, no se puede lograr los objetivos. Pidiendo bienes que compramos, una parte está yendo. Ya no queremos ser como nuestros papás agricultores. A los que trabajan en la chacra ya no tienen trabajo. Al día ganan 10 soles y para los profesionales mensual a veces 500, 800, 1000 así. ¿Inglés? ¿Qué más de inglés están aprendiendo?
Aria María Tiesa, ¿no es verdad? ¿Y qué es eso? Eres casado, ¿no, profesor? En Andahuaylas, la educación bilingüe responde simplemente a un vivir su realidad, a un ser consciente de que somos un pueblo andino con una historia propia, con gente que sigue viviendo las maneras cotidianas. Así la educación haya querido que la vida cotidiana sea distinta, no ha podido, porque la gente, el vigor de la vivencia de la gente es aún más fuerte que el propósito de la escuela. Entonces, en una diversidad de culturas, la interculturalidad no es una idea que nos hacemos y no es un proceso que queremos empezar en la escuela. Es un fenómeno y es una realidad que se está dando permanentemente y que la escuela tiene que reconocer, visibilizar y tratar sobre este tema. Quienes manejan la educación en nuestro país no son los que verdaderamente estén interesados por reivindicar al poblador peruano, ¿no? Hemos vivido más de 500 años aislados, excluidos y discriminados. Creo que todavía no se ha reivindicado al hombre andino. Chiara es el primer proyecto que se concretiza en las aspiraciones del magisterio andahuaylino a través de su gremio organizado. Estamos creando estas condiciones para que el trabajo por la educación pueda realmente hacerse en forma concertada entre la UGEL y el sindicato, ¿no? Sin descuidar que podamos cuidar también que la administración de la UGEL no vulnere en ningún momento los derechos y las aspiraciones de los maestros en el aspecto sindical. Creo que es necesario nuestro trabajo sindical y gremial, pero también de igual forma es tan vital y necesario involucrarnos en cambios educativos desde la escuela. Hankunapaqmi kay biblioteca ruwasqa kunan punchaw kan manam ñuqayku machu runakunapaqchu hankuna wiñanaykichikpaq allinllata allinta yuyaymanaspa kawsayta yuyaymanaspa machuyanaykichikpaq kaypiqa amunqacha profesorkunapas danzatapas teatrotapas o clasentapas kaypi ruwanankupa manam bibliotecallachu kanqa. Chaytam ancha awkimachu nirqa punchaw. Llaqtakunaqa puririn, llaqtakunaqa allinñantam kicharin, ñawin allinta kicharikuptin. Un fuerte voto de aplauso. Creo que la escuela está diseñado para vincular al hombre andino al mundo urbano industrial
y aún no ha explorado la vida andino-amazónica. Si un profesor explorara profundamente la vida andino-amazónica y el mundo urbano-industrial bien, enseñara las dos cosas pero bien, a eso le llamamos interculturalidad. Yachayta munaniku y ñaupa mankutita ñaupa recuperayta wakuna porque ña junqachkanikuña que escuela kuna porque malgaña profesor kuna samuchkan manaña allintañachu yachachikui porque profesor kuna maltaña yachachikan wawakunata manaña ñaupa tiempo taytakunapa y kuka akusqantapas manaña akunanpaq prohibichkanku porque mana chaynachu. ¿Qué hay sobre ese fondo? Ya no ser como el abuelo, ya no tengas 8 chacras, ya no tengas 80 cuyes, ya no tengas papas nativas de 30 colores, ya no seas como tu abuelo. Entonces parece que hay una distorsión de desarrollo. Piensan que desarrollo es olvidarse de la vida chacarera y pues ser mototaxistas o estar rebuscando las basuras en las ciudades, ¿no? Asuanja ñaupa tiempo ina kananta ñaupa tiempo man ina más recupera naigo tengo haiku monanico y queda kuchun chay profesor guna sapallaqtapi y achachichun alinta wawata y ño haiku pampas chay hawaita manasaq moderar si alinta asamblea igamos participamos alinta ño ariga chikanico waykita queda chikanico an muy bien ño haiku atun son juan chay profesor ño haiku chasquisaq porque ño haiku man mana chay guna no kuchu. Ahora vamos a ver la luna llena andina y se saluda con el sol solamente por unos 5 o 10 minutos. La agricultura no es una forma de ganarse la plata, es una forma de vida. En la escuela se cree que los papeles y las 4 paredes o internet es la realidad. Se invisibiliza esto. Esa es la nueva música. Perrea, papi, perrea. Échale la gasolina. ¿Y Maucay? No hagas roche, pe viejo. Guay, no chico, no te absama, como jaron queña. Échale la gasolina. Échale la gasolina. ¿Sabes? No sé qué mando ahora. Cállate, que la chivas que escuela, pe. Chaita, chachimos un que no. Angra, magta, chaita, ojo, que caramba. Y formamos parte de 5 institutos superiores pedagógicos a nivel nacional que vienen trabajando la propuesta de educación bilingüe intercultural. Es necesario señalar en voz alta la arbitrariedad legislativa que han cometido nuestros congresistas de la República, el Poder Ejecutivo, porque de manera arbitraria han recortado nuestro presupuesto en 0, nos han dejado en la calle a todos en esa famosa ley promulgada el 21 de diciembre del año pasado. Cuando se crea la Universidad José María Arguedas, no se toma en cuenta una carrera profesional de educación. A pesar de que se dice de que el pedagógico José María Arguedas iría a formar parte de la futura Universidad José María Arguedas. Sin embargo, a la fecha no se tiene esos indicios. Muchísimas gracias, señora, por venir a estas horas de la noche y hacerse presente, pues, con 10 nuevos soles. Bien, y así, los niños están dando el ejemplo a los padres. Los niños son el futuro del mañana y ellos están diciendo, nosotros estudiaremos en la Universidad José María Arguedas. Está borracha, es lo que pasa es que la gente está borracha, está borracha, está borracha, está borracha. ¡Vamos, Perú! Muchísimas gracias al Grupo Casio que esta noche... El Estado peruano nunca ha sido un buen administrador. Y cuando hablamos ya de centralismo, estamos hablando también de centralismo de normas, de leyes, de directivas, que se emiten en el Ministerio de Educación pensando en Lima. Pero Lima no es el Perú. El Perú también es Andahuaylas, es Apurímac, con sus realidades y con sus características propias.
se hace un esfuerzo sobrehumano con muchas políticas de emergencias, de metodologías, de enfoques, de que de manera compensatoria los demás que no estamos bajo esta misma manera de vivir y de conocer, nos sumemos. Pero creo que somos la gran mayoría minorizada, más bien que deberíamos buscar reconocimiento, y el currículo, la escuela debería promover el reconocimiento. Lo que yo quiero es que los niños aprendan a querer a su tierra, a su pueblo, a su cultura, para que también podamos desarrollar estas tierras tan maravillosas. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida. Hace muchísimos años, cuando dialogábamos entre docentes y nos preguntábamos cuándo llegará el día en que los maestros podrían consolidar un proyecto educativo que responda básicamente a las necesidades de aprendizaje de nuestros niños, y creo, sin lugar a dudas, que ha llegado ese gran momento. Como responsable de la Comisión Técnica del Consejo Participativo Regional para la elaboración del proyecto educativo regional, veo en Andahuaylas, en Chincheros, una de las pocas provincias donde existe un potencial humano que sí va a aportar, creo yo, a este proceso de construcción del proyecto educativo regional. Juréis por Dios, por Andahuaylas, por la educación de nuestros pueblos, cumplir fielmente vuestro deber. Sí. Felicitaciones. Imagínate la educación de nuestro Perú. Ando a los manteca que nace de repente, como anda, haya chihuahua, padre familiar, hay una persona, ¿cómo se está para su prima, su discutir, de repente un programa a nivel nacional, de repente cambia la opinión Mientras esperemos que lo hagan o se haga primero un proyecto educativo nacional, vamos a pasar de repente esperando muchos años. Y creo que más bien el proyecto educativo nacional podría alimentarse de los proyectos educativos regionales. Y por lo tanto nosotros estamos seguros que sí es posible hacer un proyecto educativo regional. Y ojalá que para diciembre tengamos este gran proyecto educativo regional en Apurímac que nos permita implementar a partir del 2006 ya con una currícula totalmente contextualizada, sin perder el horizonte, la unidad nacional, que es lo que todos buscamos, pero que también entiendan que tenemos particularidades regionales, particularidades locales, y no solo locales en Andahuaylas, también comunales. Yo creo que la interculturalidad en realidad debe ser temática de trabajo de la gente no indígena, de la gente urbana, citadina, que está lejos de entender estas particularidades, porque creo que por obligación, como un deber, los pueblos que pertenecemos a las clases sociales bajas y a los pueblos indígenas, tratamos más bien de ponernos en orden, pero no hemos visto voluntad de que se pongan a nuestro nivel y que comprendan nuestras realidades las personas y las clases sociales que no pertenecen. O sea, solo es de ida, no hay de retorno. Además es solo en un sentido, no hay en el otro sentido. Entonces yo creo que no vamos a conseguir eso con el respeto, no vamos a conseguir eso con la tolerancia. Yo creo que vamos a conseguir con la voluntad, con el cariño, como lo entendemos aquí en los pueblos andinos. En mí yo tenía un odio grande a la gente que me discriminaba. Yo odiaba mucho a mis compañeros de estudio, por el hecho que era yo diferente que ellos. Entonces yo vivía, ¿no? Algún día voy a hacer algo, pero esos me van a pagar. Entonces, la discriminación hace que también uno fortalezca su odio hacia ese grupo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer de tanta gente que empieza a odiar? Va a haber una confrontación entre culturas. Entonces, no quiero eso, ¿no? Sino que los hispanos me acepten como yo, y también yo pueda aceptar a los hispanos. No crear, no dividir culturas. Si no se sabe
o no tenemos un proyecto de país, tampoco vamos a tener un proyecto educativo. Creo que se necesita arreglar primero eso, ¿no? Tener un proyecto de país y formular un proyecto educativo, pero que nazca desde la consulta a las regiones y a las comunidades más profundas del país. En la escuela de Chía yo te he conocido. En la escuela de Chía yo te he conocido. Antes eras pastorcito, ahora estudiante. Antes eras pastorcito, ahora estudiante. Ay, 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 eso sí, no me amargues tanto. Ay, 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 eso sí, no me amargues tanto. Mírame que soy chiquito, no me amargues tanto.